Qué gusto, hermanos, saludarles en esta hora y estudiar juntos la palabra de nuestro Dios, también cantar, alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Siempre es un gusto hacerlo. Claro que sé que lo hacemos en cada quien en su casa, pero hacerlo juntos es todavía mucho más bonito, es de bendición, ¿no? Entonces vamos a continuar con el estudio que nos reúne el día de hoy. Y pues bueno, repito la misma indicación que compartió nuestra hermana Lili, que pongan por ahí sus teléfonos en silencio o en vibrador para que no vaya a haber ninguna distracción, ¿sale? Antes de empezar, les quiero invitar a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque siempre eres bueno y nunca vamos a terminar de agradecerte todas las bendiciones, todos los favores, todo lo que recibimos de ti, Señor. Sabemos que muchas cosas son materiales y generalmente nuestro corazón se inclina a darte gracias por las cosas terrenales, pero te damos gracias, Señor, por las cosas eternas, por estas bendiciones espirituales que tú nos has dado, Señor, desde antes de que nosotros pudiéramos tener uso de razón, Señor. Te damos gracias hoy y siempre por todo, Padre, y te pido que en esta hora tú seas quien hable a nuestros corazones y que podamos salir edificados de este lugar. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, si ustedes recuerdan, alguien que me pueda por allí decir qué es lo que hemos estado estudiando, qué porción de la Escritura hemos estado estudiando desde ya hace 3 semanas. Sí, las parábolas, bueno, estas desde hace como 2-3 meses, ¿no? Pero hay una en específico que hemos estado estudiando, un capítulo. Bueno, ya no le hagamos de emoción. Es Lucas 15. Y vaya, ¿por qué menciono esto? Porque en este capítulo, Lucas 15, se abordan 3 parábolas. Hace 15 días nuestro hermano Hetzaí nos compartió acerca de la parábola de la oveja perdida. Hace 8 días, el jueves de la semana pasada, nuestro hermano Aurelio nos compartió la parábola de la dracma, de la moneda perdida, la dracma, ¿no? Y también la parábola que vamos a ver el día de hoy, que es la parábola del hijo pródigo, o podría también decirse el hijo perdido, forman parte de un grupo es una serie de 3 parábolas que se enfocan en un mismo tema, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a revisar esta parábola, que es la del hijo perdido, la que nos corresponde, y vamos a aterrizar algunos puntos que estuvimos tratando desde hace 15 días. Creo que no nos van a funcionar por allí las pantallas, pero bueno, yo de todos modos les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer. Y solo quisiera decirles cómo vamos a estudiar el día de hoy esta parábola. Lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sale? Va a ser una observación de la porción de lo que donde se narra la parábola del hijo perdido. Después vamos a revisar la interpretación y por último vamos a revisar algunas aplicaciones prácticas o qué es lo que Dios lo que Dios quiere decir a nosotros en esta parábola. Así es que, como sé que cada quien trae su Biblia, no importa si es en papel o si es en su celular, les voy a invitar a que busquen la porción que nos corresponde, que es el Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Lucas, capítulo número 15, a partir del versículo 11 y hasta el 32. Lucas 15. Del versículo 11 al versículo 32. Ya si se puede por ahí lo van a ver en las pantallas, ¿no? Pero mientras, pues en sus Biblias se puede, ¿sale? Voy a empezar con el versículo 11 y ustedes me hacen el favor de leer el versículo 12. Después yo leo el versículo 13 y ustedes el 14 y así hasta terminar juntos en el versículo 32, ¿sale? Espero que traigan Reina Valera. Dice la palabra de Dios: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar siempre de las ovejas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y extraviado, y comenzaron a regresar. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar, salió tras su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Generalmente, creo que esta es una porción que muchas personas ya conocemos y hemos leído muchas veces, hemos escuchado predicaciones, conferencias o incluso hasta podcast, quiero creer, ¿no? Pero creo que a veces se centran en algo que es una realidad, que más adelante voy a comentar. Pero hay ciertos detalles que a veces se pasan por alto, se pasan de largo, no los revisan, y creo que solo tendemos a irnos por el lado emocional. Siempre es como vamos a sensibilizar a las personas para que se sientan así como muy bonito, como de que el Padre y del amor, pero perdemos de vista muchas otras cosas que son importantes y que el Señor evidentemente nos quiere decir con esta porción, que de la misma forma, tristemente, las personas solo lo dejan hasta el versículo 24, antes de que aparezca la parte donde el hijo mayor aparezca en la escena. Y eso es la parte más enriquecedora de toda esta porción, porque precisamente esto alude al contexto, es decir, la razón por la que el Señor Jesús contó esta parábola. Si ustedes... Creo que es importante que nosotros hagamos mención de quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Seguramente ya lo leyeron en su casa, ya vienen como que medio estudiados. Así es que si me pueden decir, alguien que me diga un personaje de la parábola del hijo perdido. Ok, el hijo mayor, el hijo menor y el padre. Hay algunos otros elementos con los que podemos jugar en esta porción, en esta parábola, pero vamos a lo mismo. Como lo hemos estudiado desde el principio, no es conveniente que nosotros empecemos a jugar con todo ni forzar los pasajes diciendo es que esto significa aquello, que los cerdos, que las algarrobas. No todo tiene sentido ni es necesario estudiarlo o meternos tanto a profundidad, sino realmente en esencia. Recordemos que una parábola es una historia hipotética, ficticia, pero que tiene la finalidad de clarificar algo que el Señor quería transmitir. Y bueno, en este caso yo dividí este estudio en dos partes, y la primera es el hijo menor perdido y la segunda parte es el hijo mayor perdido. Después vamos a ir por allí viendo por qué razón. Y bueno, en ese caso, para poder revisar todo esto, sí les voy a pedir que brevemente revisemos y vayamos viendo cada uno, algunos de los versículos, nos vamos a ir deteniendo. En la primera parte, cuando vamos a revisar la estructura del hijo menor perdido, hay varios aspectos que debemos de considerar. Por ejemplo, en el versículo 12, dice que el hijo menor le dijo a su padre.
le hizo una petición a su padre. Claro, en nuestro contexto y en la actualidad, cualquiera de los hijos puede pedir y piden muchas cosas. Yo no soy papá, pero sé que en algún momento cuando tenga hijos me van a pedir muchas cosas. Y ustedes como padres saben que sea el hijo mayor o el hijo menor, piden cosas. Todos los hijos piden algo, ¿no? Pero en este caso el hijo menor estaba haciendo una petición muy fuera de todo lo que tradicionalmente en la época en la que se está contando esta parábola era permitido o socialmente aceptado. Lo que le estaba pidiendo el hijo menor al padre es: dame la parte de la herencia que a mí me corresponde, ¿no? Esto hasta cierto punto podía ser algo insultante y humillante para el padre, porque sí, todas las personas o la mayoría hacen un testamento en donde dejan estipulado y escrito quién se queda con qué de tus bienes y de tus posesiones, pero esto se reparte una vez que ya la persona dueña de todo ha fallecido. Y aquí el hijo menor, el único que no tenía derecho de hacer esa petición, era el que estaba exigiendo que se le diera esa parte. Entonces, de alguna forma, el padre estaba siendo humillado por su hijo. Y bueno, vemos aquí, siguiendo con este versículo 12, dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y al final dice: y repartió los bienes. Estuve por allí investigando, y el verbo que se utiliza para, que se traduce como repartió, también puede utilizarse como dividió. Y cuando nosotros dividimos algo, lo dividimos por la cantidad de personas que hay. Pero para la cultura de los judíos, el hijo mayor merecía, por ser el primero, una parte más grande. Si era el hijo único, pues se quedaba con todo. Pero si había dos o más, se iba repartiendo o dividiendo de tal manera que al hijo mayor le correspondía una parte más grande y a los demás les tocaba una parte un poco más pequeña. Entonces, en este caso, al ser dos hijos, porque el Señor Jesús lo deja claro, dice: un hombre tenía dos hijos, al hijo mayor le correspondían 2/3 partes y al hijo menor le correspondía 1/3 parte, 1/3. Pero en esta parte se puede entender por el verbo que se utiliza, que no sé cómo se pronuncia ni recuerdo cuál es, que significa que lo dividió, es decir, que le dio la misma cantidad a ambos. Le dio la misma cantidad al hijo menor y le dio la misma cantidad al hijo mayor. Y esta parte quiero que la recuerden muy bien, más adelante voy a explicar por qué razón. Del versículo 13 al versículo 16 es donde se narra qué fue lo que hizo el hijo menor, cuando él decide irse y gastar todos sus bienes, todo lo que el padre le había dado, de una manera pues nada sana, ¿no? Y no administrando absolutamente nada. No solamente era: me voy a ir a, no sé, a invertirlo para hacer riquezas. No, simplemente lo gastó, lo malgastó absolutamente todo y se quedó absolutamente sin nada. Esta porción solamente creo que nos debe decir que como seres humanos pues somos como malos administradores, pero en general el hijo menor fue una persona que no supo administrar, no invirtió correctamente, no hizo lo correcto y fue y perdió absolutamente todo lo que se le había dado, sin merecerlo, sin tener derecho a ello. En ese momento simplemente empezó a padecer una gran necesidad, muy muy grande necesidad, de tal manera que no tenía familia, no tenía dinero, no tenía una casa, no tenía bienes, tanto que padecía hambre y ni siquiera le daban de comer. Entonces solamente nos vamos a quedar con eso. El hijo menor, a causa de sus acciones y su conducta, empezó a padecer una necesidad muy grande. El versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo. Esta parte a veces es cuando nosotros empezamos como a tener un poquito como de conflicto, de decir: híjole, lo hemos estudiado aquí, ¿no? Cuando hablamos sobre el cambio de mente que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando está trabajando en nuestras vidas, pero aquí no se refiere a que el hijo menor dijo: híjole, la regué, voy a regresar en arrepentimiento a buscar a mi padre. Porque lo que él empieza a pensar y sus pensamientos nos dicen qué es la intención que él tenía. Dice el versículo 17 que él pensaba: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta allí estamos bien. Porque sí denota que tiene la intención, él reconoce su necesidad y dice: en mi casa, con mi padre, no me pasaría esto. Pero el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero la petición que él tiene en mente después de esto denota el corazón y la intención del hijo menor. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando una persona que tenía muchos bienes, muchas tierras y muchas posesiones, no se daba abasto y tenía ciertos bienes lejos de donde vivía. No sé, supongamos que yo aquí tengo una extensión de tierra donde siembro maíz en Naolinco. No tengo la posibilidad de ir hasta allá todos los días caminando, me sería imposible. Entonces yo voy a nombrar a una persona responsable que me va a administrar y me va a dar cuentas de aquella tierra. Y yo le voy a dar allá un lugar en donde él pueda vivir y yo le voy a pagar. Y él va a tener a su servicio criados y siervos, es decir, va a ser una persona que va a ser atendida y además va a recibir un pago. Eso, sobre todo a esa última parte, es la que denota la intención y el corazón del hijo. Realmente no tenía la intención, no buscaba redimirse de lo que estaba haciendo mal, simplemente de decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino necesito seguir teniendo dinero porque quiero seguir viviendo como yo quiero, pero no lo quiero hacer cerca de donde tú estás. Por eso mejor te pido que me hagas uno de tus jornaleros, porque así voy a estar lejos, en un lugar en donde tú no vas a estar, y me vas a estar dando todavía más dinero, y voy a tener personas a mi cargo y a mi servicio para que me sigan atendiendo. La idea principal del hijo menor estaba mal, no estaba buscando algo correcto. Y el versículo 20 dice, levantando vino a su padre, es decir, él después de haber procesado su discurso, su speech, todo lo que le iba a decir al padre, entonces después toma la acción y regresa con el padre. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Posiblemente el hijo no se esperaba esta reacción del padre. No sabía cuál iba a ser la reacción de su padre al verlo regresar. E incluso aquí tengo que destacar otro aspecto, y es que para la cultura judía solamente los niños y las mujeres podían correr y eso era bien visto. Pero el cabeza de familia, el hombre no podía correr, no debía correr. Eso era algo muy humillante, porque de acuerdo con su vestimenta, que si ustedes saben, pues utilizaban prendas como, no usaban mezclilla como nosotros, usaban, no sé, unas prendas largas que llegaban hasta abajo. Para poder correr ellos tenían que subirse la prenda hasta arriba, casi llegando a la parte más alta del muslo, para poder correr, porque no era posible, de lo contrario podían caerse y lastimarse. Entonces él decide, después de sentir no sé, de moverse a misericordia al ver a su hijo volver, es que entonces a él no le interesa. Él acaba de ver que su hijo está viniendo otra vez a casa, sea que se haya arrepentido o no. Él decidió humillarse y levantarse sus prendas para poder correr y llegar a donde estaba su hijo. No voy a intentar como decir posiblemente esto fue lo que hizo que la mente y la idea que tenía el hijo cambiara, pero entonces cuando vemos lo que el hijo le dice al padre, vemos que ya no es lo que él había estado pensando desde antes. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se queda hasta ahí. No dice lo que quería decir después de hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y todos sabemos que al ponerle ese anillo al hijo menor, era un símbolo de te estoy dando otra vez el lugar que tú tenías cuando tú te fuiste. Estoy poniéndote en el lugar que posiblemente no mereces, pero te lo estoy dando, ¿no? Entonces, bueno, hicieron allí un montón de fiesta y se repite mucho la palabra 2 veces en esta porción y en la que sigue, donde dice, mi hijo era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallaron. Y comenzaron a regocijarse. Y esta última frase, comenzaron a regocijarse, también es muy importante porque lo vimos en las ocasiones anteriores, tanto en la parábola de la oveja perdida y en la parábola de la moneda perdida. Ahora, si seguimos con la porción, esa es la porción del hijo menor perdido. Ahora, en cuanto a la parte
del hijo mayor perdido. ¿Por qué diríamos que el hijo mayor estaba perdido si el que realmente se perdió pues fue el hijo menor, ¿no? Hay varias cosas que nos dice la palabra que nos dan pie a saber que el hijo mayor también estaba exactamente igual de perdido que el hijo menor, pero de otra forma. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué pasa. Y el criado le dice, ¿sabes qué? Pues tu hermano regresó y tu padre hizo un fiestononón porque regresó sano y salvo, ¿no? Nosotros tuvimos una pequeña situación estos días, a partir del sábado de esta semana que pasó, y quiero poner un poquito como ese, tiene sentido el que se los cuente, hermanos. Tenemos 3 gatos en casa, y uno de ellos se fue de la casa el sábado por la noche. Se había ido tal vez 2 días y 1 noche, pero nunca se había ido 4 días y 3 noches. Parecía vacaciones de Chabelo, ¿no? Donde no regresaba y no sabíamos absolutamente nada de él. Fuimos a buscarlo, íbamos aquí, íbamos allá. Yo en mi mente estaba como de, nada más que venga mugre gato y le vamos a pegar una regañada. Y yo le decía a mi esposa, pues sí, la veía como bien afligida, ¿no? Triste porque pues su gato, su Michi, no sé, no aparecía y no llegaba, y por más que salíamos a hablarle, no venía. Íbamos a buscarlo en el día, en la mañana, en la noche, y no volvía. Y yo tenía pensado decirle, le pegas un chanclazo cuando regrese. Y resulta que un día ya nos habíamos dado por vencido, no estábamos esperando que regresara, estábamos pues por allí en la sala, nada más viendo televisión, y de repente sentí una cuestión muy extraña, volteo y veo que el gato estaba allí sucio, flaco, débil, varios días sin comer, varios días sin dormir, varios días sin tomar agua. Y en ese momento mi pensamiento ya no era el que yo tenía en mente, ya no era como de le voy a dar un chanclazo por mugroso, por preocuparnos tanto, ¿no? Sino, no sé, sentí simplemente como un alivio, como una emoción rara que nunca había tenido. Y ya le dije a mi esposa, pues le dije, nada más no brinques ni grites porque lo vas a espantar y se vuelve a ir, ¿no? Entonces, vea, el chiste es, ¿por qué cuento esto? Porque no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia de encontrar algo o de que volviera algo que no encontraban. Y eso fue lo que pasó precisamente aquí. Pero si bien el padre tuvo esa reacción con su hijo menor, su hermano mayor no sintió eso. Dice que al contrario, versículo 28, entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar a la casa, no quería entrar a la fiesta. Tanto era su enojo, tanto era ese orgullo que él tenía. Y dice que eso hizo que el padre saliera y le rogara a su hijo mayor que entrara. Y volvemos a lo mismo, para la cultura judía, que el padre y cabeza de familia saliera a hacer eso, era algo totalmente humillante, sobre todo porque el verbo que también se utiliza como rogar, también se utiliza como súplica, y quienes suplicaban solamente eran los esclavos y suplicaban por su vida y tenían que hacerlo de rodillas en el suelo. Es decir, que el padre salió a buscar a su hijo mayor por todo el enojo que él tenía y el berrinche que estaba haciendo, y se puso a sus pies para pedirle que él entrara a casa. Algo que era, no nada más el hijo menor hizo que su padre se humillara, sino que también su hijo mayor le provocó una humillación pública. Entonces, versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Este versículo denota el verdadero corazón del hijo mayor. Él no estaba obedeciendo porque eso era lo correcto, porque así fuera como lo dictara la ley. Él estaba obedeciendo al padre solamente por obtener algo a cambio, porque creía que de esa manera iba a obtener el favor de su papá, que iba a obtener su preferencia, que iba a obtener sus favores, que iba a recibir absolutamente todo de él. ¿Por qué? En respuesta a tu obediencia, te doy esto. La mentalidad del hijo mayor era esa: yo le obedezco porque sé que si yo le obedezco, él me va a dar algo a cambio, y yo voy a salir de eso, no sé, enriquecido, voy a tener algo de provecho, ¿no? Entonces el padre le dice,
Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que yo tengo te pertenece. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Volvemos a las mismas parábolas, a las mismas palabras de la porción anterior. Estaba muerto, revivió, se había perdido y es hallado. Ahora, ¿por qué razón es importante como que mencionar todo esto? Porque hay algunos datos por allí que nos van a ayudar a poder entender cómo es que podemos aplicarlo a nuestras vidas. En cuanto al contexto, ¿por qué razón Jesús contó esta parábola? Ya lo mencionaron mis dos hermanos que compartieron hace 8 días y hace 15 días. Y se encuentra en Lucas 15, versículo 1 y 2. Les pido que me acompañen, por favor, a esa porción. O si no, si es que se puede, aquí en las pantallas también lo van a encontrar. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Es la del contexto. Lucas 15, versículo 1 y 2. Ya también va a estar por ahí en pantallas. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sale? Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come con ellos. Y con ellos come, perdón, mi dislexia. Esto que pasa aquí es lo que orilló a Jesús a contar estas 3 parábolas, cerrando con la del hijo pródigo. ¿Por qué razón es que el Señor Jesús tenía que contar esta parábola? Bueno, ahora vamos a empezar a esa parte de la interpretación. Y quisiera decirles que evidentemente aquí sí hay una relación entre los personajes. ¿Cuál es esa relación entre los personajes? El padre de ambos, del hijo mayor y del hijo menor, es Dios. El hijo mayor son los fariseos y los escribas, y el hijo menor son todos los pecadores. Podríamos decir que todos los gentiles, todas aquellas personas que se acercaban a Jesús con la finalidad de escucharle. Todos ellos quisiera preguntar, ¿todos ellos tenían derecho a recibir la gracia de Dios? ¿O solamente los escribas y los fariseos, por haber estado todo el tiempo en su casa, por todo su ritualismo, por todo su ceremonialismo, por todas las fiestas y por todas las acciones que realizaban de acuerdo con la ley? ¿Quién de los dos merecía ser recibido por el Señor? ¿Los fariseos o los pecadores? ¿Quiénes? Bueno, merecemos ninguno, ¿no? Sí. Pero que Dios quiera aceptar, pues a Dios. Exacto. Absolutamente ninguna de las personas era digno de. Ninguno de los dos merecía, pero el Señor así lo quiso. Dios así quiso hacerlo con nosotros. Entonces, esto me llevó solamente a recuperar 4 enseñanzas de lo que Jesús quiso decirle a las personas a quienes dirigió esta parábola. La primera enseñanza es que todos tienen una necesidad en común, y esa necesidad en común es la falta de Dios, y todos son recibidos por Él. El hecho de que ellos hayan estado todo el tiempo en la instrucción del Señor y en estudiando su palabra no les daba un mayor privilegio y los hacía como faltos de, sino que al contrario, ellos también debían ser incluidos como parte de aquellos que tienen esa necesidad de Dios. La segunda enseñanza es que todos le han fallado a Dios. El hijo menor le falló al Padre, el hijo mayor le falló al Padre. Los pecadores le han fallado a Dios, todos le hemos fallado a Dios. Y los fariseos y los escribas y todas las personas que estudiaban la ley y el sumo sacerdote o quien fuera, todos le habían fallado a Dios, todos le han fallado en algún momento a Dios, y todos tenían por esa razón la misma necesidad, que es una necesidad de Dios. La tercera enseñanza es que está perdido el que tiene una idea incorrecta sobre Dios, no solo el que lleva una vida sin Dios. Y esto es lo que pasaba principalmente con estas personas. Es decir, tal vez, a nosotros nos podría pasar, ¿no? No, yo no estoy tan perdido porque yo no mato gente, yo no robo, yo no secuestro, yo no tengo ninguna
desorientación sexual, por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente hay personas que están en la iglesia, o en este caso personas que estaban en la sinagoga, que estaban también igual de perdidas por su comprensión acerca de qué es Dios y qué quiere Dios acerca de ellos, cosa que ellos estudiaban pero no lo podían comprender. Entonces esta era una tercera enseñanza que Jesús quería darle a entender a estas personas que estaban hablando, que hacían este comentario de por qué Jesús se come con pecadores. Y la cuarta enseñanza es que Dios repartió su gracia en la misma cantidad o medida para todas las personas. Por esa razón es que cuando estábamos hablando sobre la parábola, mencioné que el mismo verbo que se utiliza para repartió se puede traducir como dividió, porque es la misma gracia la que Dios derramó sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, y la misma gracia la que derramó sobre todos nosotros como gentiles, ¿no? Es la misma gracia la que opera en las personas que están allá afuera para traerlos en arrepentimiento al Señor, y es la misma gracia que opera en nosotros para evitar que hagamos cosas atroces, ¿no? Dios no ha derramó su gracia por cantidades. Dios derramó su gracia sin medida, y esa gracia no tiene ningún tipo de límite. Claro que ya más bien depende de nosotros, ¿no? Si respondemos a esa gracia. Y pues bueno, en cuestiones de la aplicación, quiero dividir a quién va dirigido esto, o cómo es que podemos nosotros responder a lo que se está enseñando en esta parábola. Y el primer grupo de personas a quienes está enfocada, o que podría estar enfocada esta parábola, es hacia el hijo menor. Y coloqué ciertos versículos que nos pueden ayudar un poquito por allí. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Cualquier persona que escucha la voz del Señor y viene a Él, el Padre lo va a recibir, y lo va a recibir exactamente igual, con los brazos abiertos, tal como el Padre de la parábola, porque ya esa humillación ya fue y se dio en aquella cruz hace, no sé, poco menos, casi 2000 años, no puedo decir cuántos años, pero esa humillación ya se dio y fue pública, y fue la peor humillación que pudo recibir. Tan solo el simple hecho de que Jesús naciera fue un acto de humillación, que Él decidió a sí mismo humillarse y venir en forma de hombre y padecer los sufrimientos de un hombre. Esa fue una humillación. Esa humillación ya se dio, y si nosotros venimos al Padre, Él no nos va a echar fuera. También dice Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que el Padre quiere es que vengamos en arrepentimiento, no por una necesidad. Nosotros padecemos muchas cosas todos los días, ¿no? Como el hijo menor fue y desbarató todo lo que él tenía y vivió de una manera perdida, pero él quería regresar al Padre por su necesidad, y era una necesidad física, material, algo que no tenía peso ni tenía ningún tipo de valor. Él lo que quería, lo que el Padre quiere es que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento, pero genuinamente. Quiere que vayamos a Él en arrepentimiento en nuestra mente, que seamos conscientes de que nuestra forma de vivir no le agrada y que no es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y el último versículo es 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo del Padre es que todas las personas procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo. No, posiblemente, eso no va a suceder, porque muchas personas se han muerto negando el nombre de Dios, el nombre de Jesús, pero ese es su deseo. Así es que si tú y yo tenemos esta oportunidad, este versículo especialmente habla de que Él no ha regresado precisamente porque Él desea que todas las personas le busquemos en arrepentimiento. Y si el Señor no ha venido, porque cuando el Señor venga ya no va a haber momento, ni va a ser momento para que nosotros nos arrepentamos, tenemos que aprovechar ese momento, y ese momento siempre es hoy. Y ahora la siguiente secuencia de versículos están enfocadas al hijo mayor. El primer versículo es Efesios 2:8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Ese es gracias a Dios debemos darle, porque nosotros tenemos su palabra y porque por medio de ella nosotros podemos saber que no podemos hacer absolutamente nada para contribuir en nuestra salvación. Nuestras obras, que si bien son obras de justicia, venir a la iglesia, cantar, compartir el evangelio, ofrendar, diezmar, visitar a algún enfermo, apoyar para las personas que no tienen, son obras de justicia, son obras que son buenas, obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero nada de eso nos va a acercar al Señor ni nos hace merecedores del favor de Dios. Si nosotros somos salvos es porque el Señor así lo quiso y su gracia fue dada y nosotros recibimos esa gracia solamente por su deseo, por su voluntad, no porque nosotros la podamos conseguir, ni comprar, ni adquirir. Romanos 12:3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Obviamente nosotros somos absolutamente nada, no tenemos ningún tipo de valor, no somos quien para exigirle algo al Señor, ya sea como hijo menor, como lo hizo el hijo menor de dame lo que me corresponde, o como el hijo mayor, ¿no? En cualquiera de ambos casos debemos ser conscientes de que somos seres despreciables, que solamente tenemos valor porque Dios nos quiere dar ese valor, pero no porque realmente lo tengamos. Y los últimos versículos que quiero compartir sería Efesios 2:12 y 13. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros evidentemente ni conoceríamos de eso, ¿no? Porque todo eso se llevó a cabo del otro lado del mundo, con otras personas en otro tiempo. Pero el versículo 13 lo deja en claro y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, por nuestras propias cuentas, por nuestro esfuerzo, no podemos obtener, ni seríamos dignos ni merecedores de absolutamente nada de Dios, de su gracia, de su amor, de su perdón, de su redención. Pero en Cristo así fue hecho. Así es que, si aquí hay un hijo menor, yo tengo que decir que creo que muchos de nosotros todos fuimos hijos menores, ¿no? O muchos fuimos hijos menores. Si tú eres un hijo menor, sea que estés aquí o que está viendo la transmisión, el Padre quiere decirte que Él realmente espera que tú vengas a Él en arrepentimiento, y tienes la oportunidad de venir a Él si tú así lo deseas, porque la gracia se derramó abundantemente y sin medida, porque el sacrificio ya fue hecho, porque la paga por nuestros pecados ya se dio. Solamente hay que aceptar ese regalo que el Señor nos está dando. Y si también aquí hay un hijo mayor, que yo también fui un hijo mayor, creyendo tristemente que yo podía conseguir muchas cosas acerca de Dios por nacer en un hogar donde se enseñaban los principios cristianos y haber estado toda mi vida en la iglesia. Sé que muchos de nosotros así nos ha pasado, en donde hemos sido instruidos en el camino del Señor y aún así nuestra cabeza está mal. Nuestra cabeza está mal porque tenemos esa idea incorrecta de que nosotros merecemos el favor de Dios. Y cuando de repente viene un problema, entonces, ¿por qué, Señor? ¿No? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué si yo dejé todo? ¿Por qué si yo dejé mis estudios, mi trabajo? ¿Por qué si lo abandoné todo por ti me pasa esto? ¿No? Si hay aquí algún hijo mayor que nos esté viendo o que nos vaya a ver, es momento de que cambies tu forma de pensar, porque no hay nada que puedas hacer para obtener el favor de Dios. El favor de Dios solamente lo podemos obtener por fe en su Hijo Jesús y en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Así es que vamos a irnos con eso en nuestras mentes. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu santo nombre por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por Jesús, gracias por la cruz, gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque nos has visto nuestra miseria y te has inclinado hacia ella en favor nuestro, Señor. Gracias te damos porque tú nos das absolutamente todo de manera gratuita. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos volver a ti en arrepentimiento genuinamente, sin la intención de buscar alguna cosa de provecho de ti, Señor, sino solamente tu amor y tu perdón. Y ayúdanos también a entender que nuestras obras de justicia,
todo lo que nosotros hagamos para ti solamente es un resultado de la fe y que no por ello nosotros merecemos algo más de ti, Señor. Perdónanos porque sabemos que a veces que hemos sido malos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y gracias te damos por la oportunidad que nos das todos los días de volver a ti en arrepentimiento, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.